Hola familia de los grupos Crece, otra vez yo aquí en esta serie del corazón religioso y bueno, estamos llegando al final de la serie y estas semanas donde hemos estado aprendiendo del tema de la religiosidad han sido semanas increíbles porque realmente Dios ha hablado a nuestro corazón, Dios ha revelado muchas cosas y Dios nos está enseñando para no caer en este peligro tan grande que es la religiosidad. Yo creo que todos ahora caemos en cuenta de que es algo que nos puede afectar a quien sea. No importa el trasfondo, no importa si tenemos poco o mucho tiempo en una congregación. Esto nos puede afectar a todos. Y es algo que todos en algún momento vamos a batallar, pero por lo mismo vamos a entender y estamos entendiendo, y yo espero que estés entendiendo eso, que nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo nos lo está revelando para que tú y yo seamos libres de esto y no caigamos en esto. Recordemos que ahora que estamos hablando de este tema de la religiosidad, no nos estamos refiriendo a una religión en particular, ¿verdad? No estamos atacando alguna religión o algo, sino lo que estamos haciendo es que estamos exponiendo el engaño que luego se convierte en una actitud que da lugar al pecado y termina abriendo puertas a opresión de espíritus en nosotros y todo eso en el aspecto de la religiosidad. Por eso considero que una de las mejores maneras, quizás pudiéramos pensar en otras, pero una de las mejores maneras en la que podemos cerrar esta serie es hablando de las mentiras con las que luego nuestro corazón puede ser engañado o es engañado y cómo vencerlas. Porque todo comienza con el engaño y el engaño tiene que ver por mentiras. Las mentiras que se infiltran, las mentiras que creemos, que abrazamos, que se vuelven fortalezas y que luego es complicado vencerlas, pero con la ayuda de Dios siempre va a ser posible. Las mentiras se vencen con la verdad. Digan conmigo, las mentiras se vencen con la verdad, porque lo contrario a la mentira, tú y yo lo sabemos quizás por lógica, por experiencia, porque la palabra de Dios lo dice, lo contrario a la mentira es la verdad. Por eso va a ser muy importante saber y abrazar lo que Jesús dijo acerca del tema de la verdad. Y yo te invitaría a hacernos la pregunta, ¿qué Jesús dijo acerca del tema de la verdad o sobre la verdad? Ahora que estuvimos leyendo en Trigo y Miel en nuestra casa el Evangelio de Juan, vamos a recordar una de estas porciones. Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Juan 8, 31 al 36. Palabras de Jesús y dice, fíjate, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y en estos versículos encontramos dos expresiones de las más famosas, yo creo que de la Biblia y que Jesús dijo, donde dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O la otra expresión es, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Jesús habla del tema de la libertad porque creo que es importante, o él consideraba que es importante que tú y yo entendiéramos que uno de los propósitos por el cual él vino es para darnos libertad. No hablamos solamente en un aspecto físico, los judíos en ese entonces lo esperaban en el aspecto físico, el ser liberados de los romanos, de las naciones que luego los conquistaban, pero Jesús estaba hablando de algo más profundo, ataduras en nuestro corazón o engaños, mentiras que nos tienen esclavizados. Por eso yo creo que es relevante hablar de la verdad para que podamos ser libres de toda mentira o cuidarnos de toda mentira que nos quiere engañar y hacernos caer en la religiosidad. Por eso vamos a resaltar algunas de las verdades en estos versos. Número 1, es muy interesante que Jesús le está hablando a judíos, escucha, que habían creído en él.
Eso es muy importante. Eran judíos, y si tú le pones atención a los textos, a los versos que estábamos leyendo, eran judíos que habían creído en él. No eran judíos indiferentes, sí había judíos que le cuestionaban, había judíos que se le oponían, había judíos que lo querían matar, pero estos judíos en particular, en este momento, no estaban cerrados a Jesús, no estaban en contra de él, por lo menos en ese momento. A lo mejor después algunos de ellos se volvieron contra Jesús, pero lo interesante es que eran judíos que creían en él. Entonces, tú y yo nos podemos identificar con este grupo de personas y abrazar este mensaje para nosotros, porque tú y yo hemos creído en Jesús. Levante la mano quien ha creído en Jesús. Tú y yo hemos creído en Jesús. Hemos creído que Él es el camino, la verdad y la vida. Hemos decidido poner nuestra confianza en Él. Entonces, este mensaje, estas palabras son para nosotros. La segunda verdad que yo encuentro en estos versos es que la condición para llegar a tener y conocer la verdad, porque está diciendo y conocerán la verdad, la condición, hay una condicionante, es que permanezcamos en las palabras de Jesús. Di conmigo, permanecer en las palabras de Jesús. Hay muchos de nosotros que conocemos una verdad, que conocemos la palabra, que conocemos una enseñanza y queda como algo bueno, pero al día siguiente o al rato, a las horas, ya se nos olvida. No permanecemos. Si realmente queremos que la palabra de Dios, la verdad nos transforme, tenemos que permanecer en ella. Tenemos que permanecer en lo que Dios dice. Pues sabemos que esto es cierto. Escucha, que toda la palabra, digan conmigo, toda la palabra de Dios es la verdad. Salmo 119, versículo 60, dice, la suma de tu palabra, o sea, yo me imagino desde Génesis hasta Apocalipsis, la suma de tu palabra es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Pero la expresión que quiero resaltar, la verdad o el principio es la suma de la palabra de Dios es la verdad. Para eso tenemos que permanecer en ella. La palabra de Dios, la Biblia, está llena de verdades que pueden, escucha, derribar las mentiras que luego se quieren albergar en nuestro corazón, con las que muchas veces hemos crecido o con las que a veces nos quieren engañar porque nos exponen solamente una parte de la verdad. Pero dice este verso, la suma de tu palabra, la suma de todo lo que dice la Biblia es verdad. Otro principio que encuentro en estos versos, simplemente como para poner una base para llegar al punto de cómo vencer las mentiras, es que el primer resultado o el fruto de permanecer en la palabra de Dios no es inmediatamente el ser libres. Eso va a ser una consecuencia, pero el primer resultado, lo primero que enfatiza Jesús es que dice que vamos a ser verdaderos discípulos. Digan conmigo, verdaderos discípulos. Y a lo mejor esa expresión discípulos se puede mal usar, se puede malinterpretar, pero mira, yo he entendido que un discípulo es aquel que encarna el espíritu y la manera de ser y pensar de su maestro. Es alguien que abraza el espíritu, no solamente las enseñanzas, pero también la manera de ser, el espíritu, la actitud, el corazón de su maestro para poder aplicarlo y dirigir su vida en base a eso. Por eso solo se puede ser un discípulo cuando conoces a tu maestro. No puedes ser un discípulo si no tienes interacción con él. Muchas personas piensan, no, es que yo soy discípulo de fulano de tal porque leo sus libros. Bueno, yo creo que te puede bendecir, pero realmente un discípulo es alguien que no solamente tiene la información, la manera de pensar de ese maestro en particular, sino que conoce su corazón, por eso lo encarna. Solo se puede ser un discípulo cuando conoces a tu maestro, lo que él dice, lo que él enseña, lo que empieza, y para eso es necesario, en el caso de Jesús, permanecer en su palabra. Número 4 y cuarta verdad, o principio que encuentro en estos versos, es que el resultado de ser un discípulo es conocer la verdad. Digan conmigo, el resultado de ser un discípulo es conocer la verdad. ¿Cómo llegamos al punto de conocer la verdad? Siendo un discípulo. Cuando conoces la verdad, escucha, aprenderás a distinguirla y aprenderás cuando algo es verdad y cuando algo no lo es.
En este tiempo, y dice la palabra que en los últimos tiempos, antes de que Jesús venga, se van a levantar muchos falsos maestros. Y si son falsos maestros, van a dar falsas verdades, falsas enseñanzas. ¿Y cómo vamos a aprender a distinguir las falsas enseñanzas cuando tú y yo tenemos claro qué es la verdad, cómo es la verdad? Y eso es porque estamos pegados a nuestro maestro, somos verdaderos discípulos. Y entonces cuando nos quieran esclavizar, nos quieran engañar, no lo vamos a permitir porque tú y yo somos verdaderamente libres. Eso es lo que estamos aprendiendo en este punto. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en el aspecto, en el entendimiento de qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? De hecho, es una pregunta muy interesante. En los evangelios, ¿verdad? De Juan, cuando Jesús es presentado ante Pilato, Pilato hace varias preguntas y una de esas preguntas al estar cerca de Jesús es, ¿qué es la verdad? Y es una pregunta que el mundo constantemente está haciendo, que tú y yo podemos estar haciendo, pero la Biblia responde, ¿qué es la verdad? La verdad, si investigamos un poquito, lo podemos definir como que es lo cierto. Verdad es lo que es cierto. Es lo que concuerda tanto en el pensamiento con lo real. Si lo que tú piensas concuerda con una realidad, pudiéramos decir de alguna manera filosóficamente hablando, que eso es verdad. Pero la verdad es más que un hecho, la verdad es más que la concordancia entre una idea y otra. Vemos en la palabra de Dios, escucha, que la misma palabra es la verdad. Vemos por un lado que, por el otro lado, que la verdad no solamente es la palabra de Dios, sino también una persona. Entonces estamos viendo que la verdad es como una moneda de dos caras. Por un lado tenemos que la verdad es la palabra de Dios, el texto, los principios que están en la palabra de Dios. Todo eso es la verdad. Y por otro lado tenemos la persona de Jesús, que son dos caras de la misma moneda, porque en realidad pues estamos hablando de dos cosas que son una, pero que ambas son la verdad, aunque suene como trabalenguas. Jesús es la palabra y la palabra es la verdad. La palabra es Jesús, el verbo se hizo carne y el verbo y Jesús es la verdad. Por eso podemos concluir este principio. Jesús es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es la palabra y por eso la palabra de Dios nos lleva y apunta a una persona, a solamente uno, a Jesús. Al llenarnos de la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios, abrazarla, buscar entenderla y practicarla, vamos a llegar a conocer a Jesús y entonces vamos a conocer más de Él y podremos ser, como dice el texto que leímos, ser verdaderamente libres. Solo Jesús, y ese es el principio, solo Jesús y su palabra, o Jesús a través de su palabra, que son uno, que es lo mismo, nos pueden hacer libres. Y Jesús, su palabra son el mismo. Por eso Jesús solamente nos puede hacer libres. Ahora, con esto en nuestro corazón, con esto en mente, quiero compartirte algunas mentiras que a veces llegamos a creer y que nos hacen caer en la religiosidad, ¿sí? Para que entonces las podamos identificar y vencerlas con la verdad de la palabra de Dios que nos apuntan a Jesús. Ante toda mentira que llegamos a vivir, experimentar, exponernos, nos quieren inculcar, debemos encontrar la palabra de Dios, la verdad que derrota la mentira. Todo lo que nos quiera engañar, tú y yo tenemos que ir a la Biblia, a la palabra de Dios, para encontrar la verdad específica que ataca esa mentira específica y derrotarla. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Estás listo? Algunas mentiras que nos llevan a la religiosidad. Primer mentira: Dios deja de amarme cuando peco. Ay, jole. Dios deja de amarme cuando peco o me ama menos cuando peco. Y esa es una mentira que para muchos es una realidad, pero no es la verdad. Porque ¿qué dice la Biblia? El amor de Dios es incondicional. Digan conmigo, incondicional. Además, el amor de Dios no cambia. ¿No? Está esta palabra que me gusta, inmutable, no cambia.
Nunca cambia el amor de Dios y no depende, escucha, de nuestra condición, de nuestras acciones y de muchas otras cosas. El amor de Dios siempre es constante, siempre es el mismo para ti y para mí, sin importar nuestra condición. Y esto es importante porque a veces tú y yo abrazamos la mentira de que Dios nos deja de amar cuando pecamos. Y cuando creemos la mentira de que Dios nos deja de amar cuando pecamos, escucha, vamos a caer en la trampa de querer recuperar y ganar lo que hemos perdido, el amor de Dios. Lo cual nos va a llevar a caer en un aspecto religioso donde vamos a creer que por lo que mucho que hagamos Dios nos va a amar más, o que porque hago más esto entonces sí me va a amar, o voy a ser su favorito, o voy a hacer esto o lo otro, lo cual no es realidad, no es verdad. Vamos a sacar la verdad de la palabra de Dios para vencer esta mentira. Dice Romanos 5, 6 al 10, donde nos habla del amor incondicional de Dios. Fíjate, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, o sea, antes de conocerlo a Él, a su tiempo murió por los impíos. Fíjate, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. O sea, cualquier persona, por muy bueno que fuera o pudiera intentar ser, estaría la mejor dispuesto a morir por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por alguien bueno. Versículo 8, y esto habla del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, fíjate, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No era por nuestra condición, no era porque éramos buenos, no era porque estábamos haciendo las cosas buenas, no era, Él nos amó y murió, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¡Wow! ¡Qué impresionante versículo que rompe la mentira de creer que cuando peco o cuando estoy en cierta condición Dios me ama más! ¡No! Dice el Salmo 23, famosísimo Salmo 23, en el versículo 6, hablando de un amor que no cambia, dice, ciertamente tu bondad, en la NTV dice, y tu amor inagotable. ¿Cómo es el amor de Dios? Inagotable, no se acaba. Chin, es que ya fallé tanto que ya yo creo que ya no me va a amar Dios porque ya esto. No, no, tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Y leíamos en los versículos, aquellos que son libres, los que libertar el Hijo, los que son libres son los que permanecen en la casa para siempre. Lo conectamos de esta manera. Salmos 36, versículo 5, hablando del amor inagotable en la Nueva Traducción Viviente, fíjate, tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. ¿Qué te quiero decir? Que cuando abrazamos la verdad, nos exponemos a la verdad de la palabra de Dios, se tiene que romper la mentira que nos hace caer en la religiosidad. Ahora, vamos a ver otra mentira que a veces nos hace ser religiosos. Soy mejor cristiano si leo la Biblia u oro todos los días. Y a veces lo hemos dicho, ¿verdad? O lo hemos vivido o manejamos nuestra vida en base a esa mentira. Leer y orar todos los días, escucha, no te convierte en un cristiano o un hijo de Dios, sino que porque tú eres un hijo de Dios, lo haces. Alguien que es hijo de Dios lo hace. Por eso es más importante ser antes que hacer. Dios se enfoca primeramente en nuestro ser antes que en lo que podamos hacer. El ser hijo de Dios le da un propósito, un sentido a lo que podamos hacer, como qué, como orar, como leer la palabra, meditar, ayunar, etcétera. Si lo hacemos sin la identidad clara de ser un hijo de Dios, es hueco, no tiene propósito, se vuelve pesado. Pero cuando yo entiendo quién soy, entonces todo lo que haga tendrá sentido. Cuando creemos que por leer la palabra de Dios y orar somos mejores hijos de Dios, escucha, vamos a condicionar nuestra identidad a algo. Porque el día que no lo haga, pues es que ya no soy un hijo de Dios. Es que entonces ya no
ya Dios esto, ya no, Dios, ya no estoy cercano a Dios, etcétera, etcétera. Y por el otro lado vamos a levantar, escucha, un espíritu de superioridad si lo hago. Me voy a sentir mejor que otros si leo, si oro, o voy a tener un espíritu de inferioridad si no lo hago. Voy a estar condenado, no, pues no leo, no oro, entonces ya no soy un buen cristiano, ya no soy hijo de Dios, etcétera, etcétera. Qué difícil es la mentira que se quiere infiltrar en nosotros. Dice Juan capítulo 14, versículo 23 y 24, hablando de la verdad que vence la mentira. Dice, mira, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué está diciendo? La razón por la cual tú y yo amamos la palabra, buscamos leer la palabra, no es para tratar de ser alguien, es porque realmente amamos a alguien, es la consecuencia de nuestro amor por Dios. La oración nos hace dependientes de Dios. La oración no es para tratar de ser mejores, sino porque entendemos que sin Él no podemos. Por eso dice Proverbios 3, versículos 5 al 8, fíate del Señor con todo tu corazón, no seas sabio en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. La razón para estar buscando a Dios en oración no es para ser mejor, es porque sé que es parte de mi naturaleza. Sin Él no puedo, porque lo amo, porque quiero estar con Él, no por otras razones equivocadas. ¿Ves cómo la verdad de la palabra de Dios empieza a derrotar las mentiras que a veces nos llevan a la religiosidad? Mira, otra mentira que a veces nos hace como más religiosos es esta: no soy tan malo como otros. Fíjate, no, pues es que malo el que hace esto, malo fulano de tal, malo tal personaje que hace tal cosa, ellos son los malos. Pero eso es una mentira que tú y yo llegamos a creer. No, no es que no soy tan malo. ¿Cuál es la verdad? Nadie es bueno. Di conmigo, nadie es bueno. Y la realidad, la verdad, lo que dice la palabra de Dios es que todos somos malos en nuestra naturaleza humana. Mi condición sin Dios es de maldad y de pecado. ¿Cuál es el engaño de esta mentira? Cuando pensamos que no somos tan malos, fíjate, vamos a compararnos con otros. Vamos a empezar a compararnos y a enjuiciar a otros, lo cual ya está mal en sí, ya es un pecado, ya nos hace tener una actitud religiosa. Pero también vamos a querer justificarnos haciéndonos menos dependientes de Dios como Salvador, porque como yo no soy tan malo, pues no lo necesito tanto. Yo puedo solo y cuando yo quiera yo puedo, pero no, la realidad no es esa. Todos somos malos, no podemos. ¿Qué otro engaño? ¿Cómo se va profundizando esta mentira? Nos hace ser orgullosos y caemos en un espíritu religioso. ¿Cómo vencemos esta mentira? Con la verdad de la palabra de Dios. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, digan conmigo, todos. Todos, no, todos es todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una consecuencia, pero el principio es todos pecamos. Dice Romanos 3:10 al 12, unos versículos antes, como está escrito, la Biblia dice, no hay justo ni uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Cuando entendemos esto, vamos a abrazar la verdad de que no somos buenos. ¿Y cómo eso va a vencer la religiosidad? Nos va a llevar a tener una búsqueda genuina por nuestro Salvador Jesús, donde vamos a ser dependientes de Él y no dependientes de una estructura o de nuestros esfuerzos humanos, lo cual es religiosidad. ¡Ay, híjole! Una cuarta mentira y con esta nos despedimos. Mira, puede haber más mentiras, pero yo te quiero poner el ejemplo de cómo la verdad de la palabra de Dios en Jesús nos hace libres de las mentiras. Cuarta mentira: soy cristiano o hijo de Dios porque pues todos son hijos de Dios. Hay una corriente que piensa así, ¿verdad? O también algunos dicen, soy cristiano porque nací en un hogar cristiano, soy de cuna
cristiana. Mira, nadie nace cristiano o nadie nace hijo de Dios. Es por fe personal y convicción personal en Jesús que somos hijos de Dios. No es por herencia que somos hijos de Dios. Cuando tú y yo creemos que nacemos hijos de Dios, escucha, nos basamos nuestra relación con Dios en alguien más o en algo más en vez de una relación personal con Él. Porque entonces ya no tengo que acercarme a Dios porque lo necesito, porque yo quiero de una manera personal. Porque pues yo soy hijo, al final todos. Entonces caemos en un engaño que nos lleva a vivir una vida de religiosidad. Por eso es muy importante lo que dice la verdad, la palabra de Dios, lo que dijo Jesús. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuál es la condición? Creer en su nombre, recibirlo en nuestro corazón de una manera personal, no porque tu papá o tu pariente o un familiar o porque todo mundo, no, son solamente estos. Y dice, fíjate, los cuales no son engendrados de sangre, no es por herencia, no es por parentesco, dice, ni de voluntad de carne, no es por cuanto yo quiero, no, ni de voluntad de varón, no, sino solo de Dios. ¡Wow! Esta verdad está rompiendo muchas mentiras. Y todo esto te lo comparto porque solo la verdad nos puede hacer libres de las mentiras que se albergan en nuestro corazón, que se vuelven actitudes, que le abren puertas a espíritus inmundos para atarnos en la religiosidad. Por eso me gustaría cerrar esta serie orando para que, escucha, podamos conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Cómo la conocemos? A través de la palabra de Dios. Me gustaría que pudiéramos cerrar para que al conocer la verdad, al conocer a Jesús más profundamente, nos pueda hacer libres y no permita que caigamos en el mal, en el engaño de la religiosidad. No se trata de un conocimiento de Jesús y de la palabra en el aspecto informativo, de que yo sé lo que dice, no, sino de un aspecto experiencial, o sea, lo vivo, lo encarno, lo tengo tangible. ¿Estamos? Así que oremos en esta hora. Padre, yo te doy gracias por toda la verdad que tú has hablado a lo largo de esta serie, usando a diferentes personas, mi propia vida. Gracias, Señor, porque la suma de tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, por cada principio de tu palabra que es verdad, que nos hace libres. El día de hoy yo te ruego que primeramente yo, pero también cada persona pueda conocer la verdad y podamos ser libres, porque permanecemos en ella, porque te conocemos a ti, permanecemos unidos a ti. Espíritu Santo, llévanos a conocer a Jesús de una manera personal, real y tangible, experiencial, de tal manera que el engaño de la religiosidad no se albergue en nuestra vida, en nuestro corazón, que seamos libres de todo esto y que no tengamos impedimentos para estar conectados a ti, no creyendo que estamos bien cuando no lo estamos. Yo te lo pido, Señor, haznos verdaderamente libres, pues escrito está y lo leímos, que a quien tú libertares será verdaderamente libres. Haznos libres en ti y por tu palabra, que son verdad. En el nombre de Jesús te lo pido a ti, Padre, te lo pido, Señor Jesús, en tu nombre, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bien, pues llegamos al final de esta serie que yo creo que ha sido increíble. Vamos a continuar con una serie que también va a estar súper poderosa para ayudarnos a seguir conociendo el corazón de Dios para lo que viene. Dios les bendiga y nos estamos viendo en próximas series. Pasen la voz, inviten más gente a los grupos Crece y sigamos, como dice el grupo o el nombre del grupo, creciendo en Jesús.